con las autoridades, con la Secretaría de Gobernación, ¿no? Totalmente, Vicente, pues ha sido una jornada, bueno, yo nada más agregaría, la verdad me sigue dando mucho coraje esto del INE, lo que dice Norman es previsible, pero es muy frustrante que sea previsible que nuestras instituciones estén haciendo estas chingaderas, ¿no? Eso a mí me molesta demasiado, creer que ya sabemos que no son parciales, que no están a la altura y esperar a que haya otra votación, que haya otro proceso, que el cual puedan también llamar a sabotear, ¿no? Y ahora, cambiando al tema de la caravana migrante que se encuentra en la Ciudad de México, veíamos a partes, miembros de esta caravana, dirigentes, quienes han venido migrando también desde Honduras, Centroamérica, Guatemala y otros países, entrar a las instalaciones de la Secretaría de Gobernación para llegar a un acuerdo. Este acuerdo, el cual teníamos hace unos segundos en pantalla, incluye que dentro de estos puntos, que son 7 los puntos que acuerdan, es las autoridades participantes se comprometen al cumplimiento de lo que establece la normatividad aplicable en materia de migración. Las autoridades se comprometen al respeto y la promoción de los derechos humanos de los migrantes, miembros de la caravana, a efecto de que no sean vulnerados los derechos emanados de la Constitución, y el Instituto Nacional de Migración llevará a cabo una comunicación interna para que se respeten los documentos de identificación expedidos. Específicamente porque la caravana denuncia que a pesar de que se les entrega visas migratorias, estas no son respetadas y muchos y muchas con estas visas son deportados. También dice que la Comisión Nacional de Derechos Humanos se compromete a circunstanciar las visas humanitarias expedidas por el Instituto Nacional de Migración con las que cuenten los miembros de la caravana, a efecto de que no sean vulnerados, justamente ese es el tema que ellas establecen. Se instalará una mesa para elaborar un listado de los miembros de la caravana en el refugio, dándole prioridad a las niñas y niños. El listado contendrá nombre completo, país de origen y solicitud expresa de cada uno de los miembros, donde manifiesten si su solicitud es permanecer o transitar por nuestro país. Cabe mencionar que en ese caso de tratarse de visas humanitarias se expedirán lo más pronto posible. La Secretaría de Gobernación fungirá como órgano garante. Se establece como próxima reunión el 17 de enero del 2022 para llevar a cabo un seguimiento y analizar los avances. Asimismo, se instalará el 17 de enero una mesa permanente de mejora regulatoria de coordinación interinstitucional, la cual dará atención a la situación migratoria a través de mecanismos y políticas públicas de fondo de largo plazo. Así que estaremos monitoreando no solamente estos acuerdos, sino también iremos a este albergue en estos días para ver estas condiciones. Hay bastante esperanza, eso sí, a través de redes sociales, y con esto cierro, hay muchísima esperanza dentro de la caravana de que estos acuerdos sean cumplidos, y hay una celebración también de que esto, lamentablemente, después de un accidente como el que vimos en Tapachula, después de miles de kilómetros transitados, pues se lleguen a este tipo de acuerdos. Así que estaremos muy al pendientes también de esto, Vicente. Claro que sí. Doctora Leticia Calderón Chelius, tú también como experta en asuntos migratorios tienes que aportar tu opinión, si me permites pedirlo. Mira, es muy importante la reunión que hubo hoy. Yo te diría que incluso es inédita en los términos en que se dio. Esto es muy interesante y muy importante, pero yo quiero anotar algunas de las cosas que serían de necesidad urgente. Mira, una es que el país está lleno de retenes migratorios. Con el asunto de la violencia y el tema de la, digamos, de la vigilancia, hay un exceso en términos de lo que se ha constituido ya como territorio donde los retenes es parte de la geografía. Y esto se vuelve muy, muy xenofóbico, Vicente, porque al final de cuentas sí hay una presunción fenotípica a quienes se les piden estos documentos también. Entonces, este es uno. El otro es que en este país, lo decía Lina, que es parte de lo que se estaría discutiendo, se ejerce la detención ilegal de las personas aún con documentos, se les deporta incluso con documentos, y eso pues claro, al final de cuentas, salvo quien tiene los recursos para poder empezar un trámite jurídico, que ya ha habido casos que eventualmente les permiten volver al país, pues es obvio que no, que lo que acaba ocurriendo es que se ejerce todo el poder del Estado para una cuestión así. Dos más. Uno que es muy delicado, Vicente, porque está pasando todos los días en nuestro país desde hace ya mucho tiempo, ¿eh? Ya no es de esta coyuntura, es la detención en el aeropuerto. Ya lo hemos denunciado mucho, pero el Instituto Nacional de Migración detiene a personas por su origen nacional no mexicano y, bueno, obviamente de manera aleatoria y a partir de una serie de criterios que no son claros, los pone no solamente en detención, sino que no les permite contacto con alguien que esté afuera esperándolos, y así es como nos hemos ido enterando de muchos casos, pero cada vez más es conocido la cantidad y además casos ya
ganados legalmente en los cuales se ha ejercido esta detención. Entonces, esto es ilegal, Vicente, no podemos estarlo haciendo en un país como México. Y añado el otro que a mí me da mucha pena decirlo, pero de verdad no va por ahí. Y es que México cada día está poniendo visa a un nuevo país. Ecuador, Brasil, Venezuela, cuando justamente el discurso latinoamericanista supondría no poner visas, quitarlas. O sea, ¿cuál es el principio? ¿Por qué yo puedo ir a un país de América Latina? Digo, ahora ya no, ¿verdad? Porque en reciprocidad nos lo van a, también nos van a poner visas. Pero mira, Vicente, yo quiero ser muy clara con esto. La migración forzada es una cuestión muy fuerte, digamos, nos impacta mucho también porque lo podemos ver y podemos constatar la violencia que hay detrás de ella, pero tenemos que entender que tampoco todo mundo migra. Si esta fantasía de que si no hay visas, entonces todo mundo va a migrar, bueno, francamente es como o sea, 10% de los mexicanos estarán en Estados Unidos, pero el 90% estamos aquí sin ningún problema, en el sentido de estar pensando que vamos a migrar. Entonces, a ver, yo creo que es parte de la narrativa que hay que cambiar. El poner estas visas, lo único es que entorpece la comunicación, el intercambio, viola el espíritu de lo que se está tratando de impulsar, que es esta región más fuerte, más potente, más entrelazada, pero además al final no le ayuda a aquellos que de por sí van a migrar con o sin papeles, ¿me entiendes? O sea, sí, lo único que hace es que los criminaliza y los empuja a esto que es el origen de parte de esta discusión, que es el accidente terrible que ocurrió porque van a la clandestinidad. Entonces, ni resuelves una cosa y abres otro nuevo boquete. Eso sí, no lo podía dejar de decir, Vicente. Y añado, mañana es Día del Migrante. ¿Qué vamos a celebrar? Eso, doctora. Norman Pearl, voy a cerrar con tu reflexión sobre la reaparición en redes, las redes de Sí por México, de Claudio X González. Anda hablando de cómo ayudar a salvar a México del mal gobierno que se sufre hoy. Y bueno, me parece interesante el momento que decide Claudio X González para que lo hagan reaparecer en redes sociales. Fíjate que vi con interés la participación de Sí por México, pero me desconcertó algo. Sí por México tiene más o menos 43,000 seguidores, igual que yo. Yo tengo un promedio de 3,000, 2,500 interacciones por tweet. Ellos tienen un promedio de 40. El video donde hace esta reflexión Claudio X González, una reflexión bastante tonta, bastante absurda, tiene algo así como 20 retweets y 40 likes. Es decir, no tiene ninguna presencia. Yo creo que nosotros le hemos dado bastante difusión a Claudio X González, ¿no? Sin que lo merezca. Pero habría que decirle a Claudio X González cuál es el México que queremos, ¿no? Si queremos regresar a ese entorno de impunidad, si queremos regresar al huachicol, si queremos regresar a la concesión a los empresarios, a la devolución del pago de impuestos, etcétera. Si nosotros queremos esos actos de desigualdad tan claras que mostró o que ha mostrado el prianismo en su larguísima época de administración y saqueo, bueno, pues entonces podríamos darles concederle cierta razón a este individuo, ¿no? Pero vamos, yo creo que no tiene presencia en ningún sentido, cuando menos de carácter racional, ¿no? Mi querido Norman Pearl, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te lea, en dónde escribes y también para que te apoye en redes sociales? Claro que sí, Vicente, con muchísimo gusto. Bueno, pues yo soy Norman Pearl, me pueden encontrar en mi cuenta de Twitter, también con el mismo nombre, Norman F. Pearl. Me pueden encontrar en una página de Facebook personal que está saturada en 5,000, no sé qué hacer, y en la fanpage. Y escribo para diferentes portales, para La Lupa MX, escribo para Manifiesto 21, y también lo hago para Reporte 32MX, quien distribuye además en algunos periódicos del sureste, según entiendo, mis artículos. De tal suerte que podemos encontrar una fuerte interrelación
a través de estos mecanismos. Y agradezco mucho a toda la gente que nos ve. Claro que sí, Norman. Doctora Leticia Calderón Chelius, ¿sigue nada más con la cuenta en Twitter? Bueno, la veo muy activa, ¿no? No, bueno, pues claro, pero ahí echándole ganitas. Y bueno, mi columna de cada semana, Vicente, mi columna en Sin embargo. Ah, que sale es cierto. muy bonita, Perdóneme. No, y bueno, y si me invitan, yo opino. Tú ya sabes muy bien que yo creo que una cuestión que ayuda mucho es ser parte del debate, y cuando uno tiene la fortuna de ser académico en este país, pues lo mínimo que puede hacer es contribuir. Bueno, aquí es donde me suelto, ¿no? Porque puedo opinar de cosas, pero en general yo opino pues de temas de migración, que es a lo que yo me dedico y me especializo más. ¿Cuándo es la columna? Los viernes, ¿no? Sale los viernes, sí. En Sin embargo, MX. Pues doctora Norman, les agradezco mucho que nos acompañen, y bueno, pues en momentos de tanto descontrol, les agradezco también su paciencia. Gracias, Norman. Gracias, doctora. Un abrazo. Nos vemos pronto aquí en otra mesa de diálogo sin censura. Y a la querida Alina Duarte, que me